¿Ya no sabéis el cuento de Mochico vosotros? No, ¿no lo sabéis? Es que Mochico había un sastre que tenía un disciplico que se llamaba Mochico y se iban a cosir de una casa a la otra. Ahora, el sastre era una persona muy negra, muy negra. ¿Sabéis que cuando iban a cosir, en la casa les apuntaban a comer, siempre? Cuando venía la hora de comer, el sastre se comía todo él. Le decían, Mochico no come carne. No come. Mochico no come macarrón. No le agrada macarrón. Mochico no come dulce. No come dulce. Y el sastre se comía todo. Este Mochico un día se arrabió, dijo, ¿cuál? Siempre yo me quedo aquí sin comer. Ahora ya lo atacano yo. Ya supo dónde van a ir el día de después a cosir. Fue a la casa de esta familia y les dijo, mira, yo voy a venir mañana con mi patrón. Mi patrón es loco. No se veía esto encima. Es que cuando va a venir el señal, es que le viene la crisis. ¿Qué señal? Dice, ¿cuándo lo vas a ver? Que va a ser encima arriba de la mesa. Es que le está viniendo la crisis y nos va a cargar a todos. Adiós, estos le metieron un espanto. ¿Cuál lo van a hacer? Ya vinieron, y vino el otro día, vinieron el sastre con el discípulo y ya metió la ropa el sastre y quiere cortarla. Ahora, la tijera, ya sabéis, le quedó debajo de la ropa. Está buscando la tijera, no la está tomando. Y encina. Estos vieron que tenían encina. Ya había allá dos que trujeron de la Tibaraná, que ya estaban prontos. Lo ataron y se lo llevaron a Tibaraná. Empezó a gritar, ¿ma cuál? ¿Ma qué? ¿Qué vos dicho? ¿Cuál? ¿Yo soy loco? Sí, ¿qué me lo dijo? Mochico. ¿Cómo Mochico? Al fin lo mandó a llamar y dijo, yo soy loco, yo tengo crisis, yo cargo a la gente. Le dijo Mochico, yo no como dulce, yo no como macarrón. ¿Sabes que mi marido mucho se enerva de estos cuentos que cada nombre es mochón? ¿Por qué se llama Moché? ¡Mochón! Es un nombre hablando por mochón. Y yo tengo ala. Un minuto, usted tiene un cuento. ¿Cuál cuento? ¿Ya me lo tienes contado? ¿Sí, ya me lo tienes contado? ¿Cuál? Ya, y las que vienen a dar, las que vienen a tomar, ¿eh? Yo sé las que vengo a dar. Tú cantas. Yo canto. Sí. Y tomo un poco. Y viene a dar. Conta. Yo tomo todo. Había una nuera y una suegra. Sí. La suegra era recién casa. Traga. Quando si casò la prove della nuera, vicino a il guisado c'è come la suegra. Se levantaba el día de levantar jueves de mañana, hacía bollos. Hacía unos pulpos chiquitos y unos bollos grandes. Unos pulpos chicos y unos bollos grandes. Los chicos los daba la nuera, y los grandes daba el lixo, y ella. Y como el comer, y la gallina más mejor era los lixos, y los puestecitos era ella. Esta una vez que puxó tanto, se pone de la vecina. Dice, mira, yo no se podía entrar a si comer, no me soltando. Dice assim, está dando unas cosas chiquitas que no me soltando. Ahora, dice, sabía una cosa. Al tiempo era que los llamaban, una que parió a ser visita, otra que tiene participado, visita que hacía. Entonces, la visita cuando te vas a ir, dice, atacando a la dice, llévate mal temprano, senta lá na caché. Anda que no van a alcanzar a ningún estado de nada. Se fueron y combinaron a una paredura y se fue. Pues fueron ellos los primeros. Las entonces, vino a comenzar a dulzar, que dulzar antes de nada. Aquí ya lo estamos alcanzando. No, mi suegra no come noche de aljara. ¿Cómo me lo daste ahora? ¿Te tomando tú? Yo la conto. A mí me clasetes, no comen. Y me doy cuenta que hicieron un té que hicieron burriquitas. Burriquitas buicos, aquellas. No la forces, mi suegra noche de aljara no come nada. Venga, no se acaba, Ya se va a morir de despecho. Non è di giocare andando tanto. Señora, tu suegra de remedio no gustó nada, venga, gosta. No, vamos a casa, no le haga pena, vamos. O se puede cantar, yo no como noche de aljara, digo, yo no como pollo.
Como boys grandes. Yo no, yo la hacía de otra manera. Es que le hacía los bollos chicos para el muy rica, ¿sí? Y para los otros, los grandes. Y se fue de la vecina la vino que está flacando. Me dijo, ¿qué te estás flacando? Dice, porque no estoy comiendo nada. Mi suegra hace unos bollos chicos para mí. A los otros se los da grandes, y a mí chiquiticos, no estoy comiendo. Ya atacando yo, espero. Cuando vino jueves a la noche, quiere decir viernes, que al día, noche de viernes, nosotros, están haciendo juntos, la suegra y la nuera están haciendo los bollos y las burricas. La vecina se vistió una sábana hervida, tomó un cutie de estos bizcochos y empezó a bajar y taca la escalera y está diciendo, pollos y burrecas a un carar, si no el alma tomar. Pollos y burrecas a un carar, ¿qué ya está? ¿Cuál es esta baraná? ¿Cuál es esta baraná? Salió afuera, está oyendo. Pollos y burrecas a un carar, si no el alma. Dice, לא עושה, pollos y burrecas באותו גודל, יקחו לו את הנשמה. ניקח את המבוגרת בבית. כן, זהו. ניקח את הזקנת. את הזקנה. Sí. Y yo hago todo de un carar. ¿Y cuál lo hizo? Hizo para todos los más chicos y para las muy ricas, más grandes. Está un boy. Otra manera. ¿Cómo? Cuando hacían los pollos chicos aquel tanto, como se flacos en los juntos trayos, yo fuera a la batacana. Se vistieron de noche, se vistieron de la blanca. Olha, me leo los pies, levántale, y ahora dice, para eso todo, y Noche del Ja, no la dejaba que saliera a caminar con el marido. Cariga se fregaron de chaval. Y en Canarias. Los boys a un carar, y Noche del Ja no hay fregar. No sabía. Los boys a un Mi suegra, con mi cita que leía, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte, un día me veré sin ella, mi suegra. Un día mi vivo arrimada, con mi marido abrazada, me dio un pilisco, hasta que vi las estrellas. Mi suegra, con mi cidaquilea, yo ya no puedo más vivir con ella. Es muy fuerte, más que la muerte, un día me veré sin ella, mi suegra. Un día mi vida riendo, me hizo forzosa alejarte de él. Ya me lo mataste, ya me lo atacaste, ya me lo truchites en hilo de tiquilla. Mi suegra, con mi cidaquilea, yo ya no puedo más vivir con ella. Ella es muy fuerte, más que la muerte, un día me veré sin ella. Sin ella. No, la después Esta cantica, Matilda, el marido de Guilherme, sí, me la avisó. Matilda, Matilda.